Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la primera carta de Juan. Hoy vamos a hablar acerca de el mundo no nos conoce. Es el tema número 27. Bueno, vamos a leer nuestros versículos. Son a partir del versículo 4, 5 y 6. Estamos en el capítulo 4. Dice así: Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos conoce. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Bueno, aquí nos está diciendo Juan, ¿por qué razón la gente no nos escucha? Y siempre nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no escuchan el Evangelio? ¿Por qué no escuchan la palabra de Dios? ¿Por qué se cierran a escuchar la palabra de Dios? Pues aquí nos dice, porque no son de Dios, porque si fueran de Dios nos escucharían. Y aquí nos está diciendo, o más bien se está refiriendo directamente a los apóstoles. Los apóstoles fueron puestos por Dios para llevar ese evangelio que iban a ser las bases doctrinales. Y todo aquel que se negara a esta doctrina de los apóstoles, pues no era de Dios. Y los que Dios tocara su corazón para hacerlos hijos suyos, para que tuvieran un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, estos eran los que iban a escuchar y a aceptar y a aprender la doctrina de los apóstoles. Esta es la diferencia. Por eso nos dice el versículo 4, ustedes son de Dios. ¿Quién es? La iglesia, la que estaba recibiendo esta carta, no los que se estaban enojando al leer estos versículos, sino aquellos que estaban siendo redarguidos, aquellos que estaban siendo animados, aquellos que estaban siendo confrontados, todos ellos que estaban recibiendo la palabra para hacerla útil, ellos son los que eran de Dios. Por eso habían vencido. Y vamos a hablar después más de esta victoria. Pero ahorita dice, ustedes vencen por el simple hecho de que son de Dios. Entonces nadie los engaña. Entonces no creen en falsos profetas, que fue el tema anterior que vimos. Entonces ustedes saben que no puede llegar cualquiera a mentirles y ustedes se lo van a creer como muy ingenuos que fueran. No, ustedes ya han vencido porque mayor es el que está en ustedes, o sea Jesucristo, que el que está en el mundo, o sea Satanás. Y nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes ellos? Acuérdense que los versículos anteriores decían falsos profetas, anticristos. Entonces, ¿quién oye al anticristo? Los que son del mundo. ¿Quién oye a Jesucristo? Los que son de Dios. Miren, vamos a leer en otra versión, en palabra de Dios para todos. Lo dice un poquito más claro. Hijitos, ustedes son de Dios y por eso ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Fíjense cómo lo llama, a los enemigos de Cristo. ¿A quiénes? Estos falsos profetas, que son enemigos de la verdad. Porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan lo del mundo y el mundo les hace caso. Pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. Pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el espíritu de verdad y el profeta que habla por un espíritu que engaña a la gente. Entonces ellos decían, ellos como apóstoles se ponían en esta posición. Nosotros hemos dado el evangelio. Nosotros hemos dejado, por ejemplo, estaban los evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Estaban las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, ahorita las cartas de Juan. Y todos ellos apóstoles puestos por Dios. Bueno, excepto Lucas, que era un médico, que él más bien no escribió por sí mismo, sino que recapituló todo lo que él había escuchado. Y bueno, pues aquí la cuestión es que dice, si nos escuchan, ellos son verdaderos profetas de Dios. Pero si no, son falsos, acuérdense como la historia que les leí en el tema anterior, que engañan con espíritus malvados y que incluso causan que Satanás, el león rugiente, los devore. Mucha gente ha sido devorada por las falsas doctrinas. ¿Pero por qué? Porque escuchan a estos falsos profetas. Pero también ¿por qué? Porque ellos son del mundo y les gusta escuchar las cosas del mundo. Les gusta escuchar que en Cristo todo es felicidad. Les gusta escuchar que el pecado no tiene nada de malo. Les gusta escuchar que no hay problemas si viven como viven. Les gusta escuchar que con que hagan su oración de fe ya son salvos para siempre. Eso les gusta escuchar. Pero no les gusta escuchar acerca de los mandamientos de Dios, ni de la santidad, ni de la pureza, ni del compromiso, ni de que Dios es un juez justo y que de él nadie puede burlarse.
Entonces, no les gusta escuchar lo que les conviene, nada más, pero no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Por eso son mentirosos. Y como no escuchaban a los apóstoles que habían sido puestos por Jesucristo, entonces dice, ahí es cuando nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo diríamos? Bueno, ellos porque los negaban, ¿no? Pero nosotros, pues todo aquel que niegue la autoridad de la Biblia es un falso profeta. Todo aquel que sienta que a la Biblia le hace falta algo es un falso profeta. Todo aquel que diga, sí, la Biblia dice esto, pero es un falso profeta. Nada de yo pienso, yo creo, yo me imagino, nada. La Biblia dice lo que dice y la Biblia es la única verdad. Entonces, nada que la verdad es relativa o que cada quien tiene su verdad. Mentira, Jesucristo es la verdad. Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta si alguien tiene el Espíritu de Dios o alguien tiene un espíritu que engaña a la gente. Tengamos mucho cuidado, hermanas. Nos sigue advirtiendo Juan la importancia de esto. Que Dios les bendiga, hermanas.